Les bendiga, hermanos, hermanas que nos están viendo. Estamos nuevamente con nuestra clase de discipulado del Instituto de Liderazgo y estamos en la lección 10, estamos avanzando. Ya queda poco del material que estamos trabajando. Dentro de todo lo que hemos aprendido sobre el mentorado, sobre lo que hemos aprendido sobre ser buenos mayordomos, de los dones, de los talentos, la primera sección del discipulado la abarcamos con temas de la mayordomía, del tiempo, del dinero, de los dones y talentos, de los recursos. Y en este momento vamos a estar terminando ya lo que son las secciones referente a lo que es el liderazgo y el mentorado. Hablábamos la semana pasada relacionado al mentorado basado a relación y a la intencionalidad. Yo tengo que tener la buena voluntad de tener personas a mi cargo, personas discípulos a mi cargo, como también tengo que estar dispuesto a tener personas a quienes rendirle cuenta. Yo debo tener mentores, como también yo soy mentor. Entonces ahí va la escala en el margen de liderazgo, donde yo tengo que tener personas intencionalmente en mi grupo de amistades, en mi grupo de maestros, personas que a mí me enseñen a ser un mejor líder en las áreas donde yo me estoy desempeñando. Pero igual debo tener personas bajo mi tutela, bajo mi cargo, que son discípulos, ¿verdad? Discípulos de Cristo que están bajo nuestra tutela. Y esto también tiene que ser una relación, decíamos, intencional. Segundo, hablábamos de que tiene que ser una relación cercana. Es muy difícil que nosotros podamos tener un mentorado si la relación no es algo cercana. Y esto lo miramos en el caso de Pablo con Bernabé, de Cristo con sus discípulos. Lo miramos en el caso de Moisés con Josué, cómo ellos tuvieron que mantener una relación más estrecha, más cercana, que tal vez con otros líderes o con otras personas que sí pudieran ser discípulos, que sí pudieran ser amigos, que sí pudieran pensar o tener mismas ideologías, pero no necesariamente estas personas tenían esa relación de mentorado, discípulos. Hoy vamos a entrar a la sección del tema 10, es la parte número 2 del modelo de Cristo como nuestro mentorado. Estamos en Marcos capítulo 6, si tiene Biblia en mano. Marcos capítulo 6, dice la palabra del Señor en el verso 7. Leemos los 3 versículos para luego desarrollar el tema por completo. Dice la palabra en el Marcos capítulo 6, San Marcos capítulo 6, verso 7, dice: después llamó a los 12, hablando del llamamiento de Jesús, y comenzó a enviarlos de dos en dos, hablando a los discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero después de eso, pegamos un poquito al verso 12, dice: y saliendo predicaban a que todos los hombres se arrepintieran. Y el verso 13 dice: y echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos, y estos eran sanados. Y el verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que él había hecho y todo lo que les había enseñado. Entonces les llamó a un lugar aparte, a un lugar desierto, y les dijo: descansad un poco. En la sesión anterior hablamos bastante sobre cómo nosotros tenemos que relacionar los 3 tipos de mentores, cómo Jesús determinaba, demostraba su enseñanza, cómo él usaba parábolas, cómo él enseñaba una forma, un estilo diferente de oración, un estilo diferente de prédica, cómo él interpretaba la palabra, él interpretaba la ley de manera que la gente la pudiera entender, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es más, tenía una influencia que él solo decía: sígueme, y vieron personas que le siguieron, así como vieron personas que él les dijo: sígueme, y estas personas decidieron. Primero, alguno dijo: no, yo me decido por mi dinero. Otro dijo: no, permíteme enterrar a mis padres. Entonces, el llamado de Jesús a seguirlo es universal para todos nosotros, pero es muy intencional. Tenemos que tener el carácter y la intención de poder seguir a Jesús. Eso lo mirábamos la semana pasada. Esta semana, ya habiendo hecho un repaso, vamos a ver 2 líneas diferentes, además de que tiene que ser intencional y tiene que ser relacional. El punto número 3 de la relación como modelo mentor, entraríamos a una relación que es la parte intelectual. Cuando nosotros vemos la relación de Cristo con los discípulos, dice la palabra del Señor en la cita que acabamos de leer, que Jesús les enseñaba todas las cosas. Nosotros tenemos que buscar ser mentores y tener mentores. Pero cuando nosotros tener mentores, son personas que tienen el conocimiento de la palabra, que nos puedan instruir a nosotros, o nosotros ser personas que tengamos conocimientos de la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos dar respuestas de 2 maneras. Nosotros podemos tener una formación intelectual
desde el aspecto secular, profesional. Hablamos de medicina, hablamos de arquitectura, hablamos de ciencias sociales, ciencias políticas, económicas, pero también podemos hablar desde la perspectiva intelectual, desde el conocimiento bíblico. Y aquí vamos a ahondar un poco en esto, cuando hablamos de conocimiento bíblico. Y en estos tiempos es muy importante que nosotros tengamos en nuestro rol de personas, en nuestra agenda de personas, gente que tenga cierto conocimiento sano sobre las escrituras. Si bien es cierto, es muy difícil hoy en día no tener al alcance un libro, no tener al alcance un texto, es muy importante que nosotros estemos conscientes, primeramente, de cuáles son los fundamentos doctrinales. Y esto sí es importante que lo manejemos. Fundamentos doctrinales. Cuando hablamos de fundamentos doctrinales, estamos hablando de las creencias, estamos hablando de los dogmas, de las creencias que fundamenta el conocimiento de esta persona. Por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva de mi mentor con respecto al Espíritu Santo? ¿Cuál es la perspectiva de mi mentor con respecto al Padre, a Cristo? ¿Cuál es la perspectiva de mi mentor con respecto a los temas de la ley, de la gracia, con los temas de la fe, con la diferencia entre la fe y la gracia? ¿Qué es la autoridad desde la perspectiva de mi mentor? Igualmente, nosotros como mentores debemos también tener fundamento doctrinal, una perspectiva y un conocimiento bíblico. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos instruir si nosotros no hemos sido instruidos. La palabra dice, Mateo 28, 19, id a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, pero dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego da una coma y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñanza, y yo no puedo enseñar el conocimiento que yo no tengo. Entonces es importante que yo tenga un fundamento doctrinal. ¿Qué dice la palabra sobre la fe? ¿Qué dice la palabra sobre la creación? ¿Cuáles son los principios bíblicos sobre el mandato de la salvación, sobre el arrepentimiento? Algunos podrán ahondar en temas, por ejemplo, escatológicos, hablando de las profecías del fin. Algunos podrán ahondar en temas de apologética, algunos podrán ahondar en temas de homilética, sobre cómo preparar un sermón, hermenéutica, la interpretación de la palabra. Pero independientemente de los conocimientos, yo debo entender que el fundamento sea el correcto, porque yo posiblemente pueda ser un muy buen orador, pero no necesariamente el contenido es lo correcto. Entonces yo debo saber valorar las dos cosas cuando hablamos de la parte intelectual. Yo debo saber valorar el contenido, como también debo saber valorar el talento y el fundamento. Entonces, hace un tiempo atrás alguien me decía, yo puedo juzgar o puedo medir el mensaje dependiendo quién lo está dando, y esto es bien complicado, porque yo puedo tener a una persona como mi mentor o como de alguna manera un consejero, pero la palabra a mí me dice, en la multitud de consejos, en la multitud de consejeros, hay sabiduría. Pero yo debo entender cuáles son esas fuentes, quiénes son esos consejeros que a mí me pueden estar instruyendo. Por ejemplo, yo puedo pensar desde la perspectiva que problemas maritales. Alguien que se ha divorciado muchas veces podrá tener, por ejemplo, el carácter para darme consejos matrimoniales. Posiblemente sí, posiblemente no, pero yo tendré que saber medir que el fundamento sea el correcto, que el fundamento bíblico sea el correcto, que el fundamento doctrinal sea el correcto. Porque aunque el pensamiento pueda ser diferente, la palabra no se contradice a sí misma, sino que la palabra se complementa a sí misma. Entonces, desde la perspectiva espiritual, yo veo a los discípulos y lo primero que Cristo les enseña, usted puede verlo en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, San Juan 8, 32, dice la palabra que Cristo les enseñaba a ellos las escrituras, a los discípulos las escrituras. ¿Por qué es necesario esto? Porque en los contextos religiosos hay mucha tela que cortar. Algunos discuten por la vestimenta, algunos discuten por el que si la mujer puede o no utilizar, predicar en un altar, algunos discuten sobre cómo hay que tomar o no la Santa Cena, y todas estas perspectivas pueden ser diferentes, pero al final la palabra tiene la respuesta para todo. Pero yo debo buscar personas
que en su conocimiento y en su madurez espiritual puedan seguirme a mí, darme a mí una guía, un camino bíblico, respuestas bíblicas, porque un mal mentor es aquel que simplemente basa su pensar y dice, yo creo, yo pienso, yo opino, pero no me da un fundamento bíblico. Yo debo buscar mentores con fundamentos bíblicos y yo debo ser un mentor que pueda dar fundamento bíblico. Yo no puedo ser un mentor que se base al yo pienso o al yo opino, sino que si yo doy una respuesta, también tengo que irla de la mano del fundamento de la palabra. Además de eso, necesitamos comprender que debemos enseñar no solamente la parte doctrinal, sino también el conocimiento de lo que nosotros llamamos experiencia. Experiencia. Muchas veces vamos a encontrar con mentores, o vamos nosotros a ser mentores, que de alguna u otra manera podríamos hablar también desde el conocimiento basado a la experiencia. Por ejemplo, yo puedo hablar de la oración, de la respuesta de la oración, si yo soy consciente que la oración ha dado resultados en mi vida. Yo puedo hablar de la importancia del ayuno, si yo estoy consciente que el ayuno ha dado resultados en mi vida. Se quiera o no, esto le da carácter al conocimiento. Esto le da carácter a la enseñanza. Cuando yo puedo demostrar que la verdad bíblica y el principio bíblico es aplicable también al diario vivir. Que cuando Cristo dice que perdonar es un mejor camino que guardar rencor, es aplicable al nuevo vivir. Que cuando la palabra a mí me dice que la mujer puede estar sujeta al marido y el marido debe amar a su esposa como vaso más frágil, eso es sujeto también al diario vivir. Yo debo transportar los fundamentos doctrinales a la experiencia, a la parte vivencial, porque muchas personas cometen el error de que dan el conocimiento, dan el mensaje, pero no lo transportan a una manera en que la persona pueda vivir y aplicar el conocimiento que está aprendiendo. Diferente con lo que pasó con Jesús. Jesús les dice, la ley dice, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, aplico la ley diciendo que aquel que te golpea una mejilla, tú pongas la otra mejilla. Aplicación vivencial. Dice la palabra, Jesús dice, la ley cuenta si usted está con otra mujer y usted cae en adulterio con ella, ustedes dicen, ahí está el pecado. Cristo lo aplica a la parte vivencial, lo lleva a la parte práctica y dice, yo les digo que si usted mira a una mujer para codiciarla, en su corazón usted ya pecó. Entonces, cuando yo veo estos principios, yo debo entender, debo darme cuenta que el principio bíblico debe ir amarrado de la experiencia de la parte vivencial. Traduzco. Yo no puedo tener mentores que me den conocimiento bíblico que no me lo transporten a una experiencia práctica. Y yo no puedo ser un mentor que transmita a los discípulos conocimiento bíblico y que ese conocimiento bíblico no transporte al discípulo a una experiencia de vida práctica. Hablamos, por ejemplo, la Biblia habla de las obras de la fe, las obras de la gracia. Nos salvamos por solo obras de justicia, que queremos justificarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? ¿Qué es la gracia? Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a explicar estos dos puntos, parecieran estar muy alejados uno de otro. Las obras nos salvan, la fe nos salva, la gracia nos salva. ¿Cómo unifico estas tres perspectivas? Por ejemplo, cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Incluso Martín Lutero tuvo conflicto con esta área. Pero yo debo ahondar en la palabra y profundizar en la palabra para sacar principios bíblicos. Entonces yo entiendo que yo por obras no puedo ser salvo, entonces yo necesito la gracia de Cristo Jesús y la fe en que esa gracia puede cambiarme a mí, puede redimirme a mí, pero al ser transformado en Cristo Jesús, yo debo hacer obras de arrepentimiento, obras que digan que realmente rechazo la vida de pecado y en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron
todas son hechas nuevas. Entonces ahora mi estilo de vida, mi forma de vida tiene que representar que ya no soy la misma persona, transportando fundamento doctrinal y convirtiéndolo en una parte vivencial. Vamos a continuar con estos principios. Voy a permitirme borrar un poco acá. Ahí estamos con la parte intelectual, siempre basado a lo que nosotros necesitamos aprender y conocer. Pero además de la parte intelectual, nosotros debemos entender que no solamente vamos a basarnos en lo doctrinal, ni tampoco vamos a basarnos en la experiencia, sino que hay un principio que sería el número 3, pero quiero valorarlo mucho, y nosotros llamamos es la verdad. Estamos en un tiempo donde se le llama relativismo moral. El relativismo moral está, más o menos dice de la siguiente manera: como tú lo veas, o depende de la perspectiva en que tú lo ves, puede ser cierto o no. Por ejemplo, un ladrón te roba tu celular. Desde tu perspectiva, algo malo, pero posiblemente desde la perspectiva del ladrón, para él es bueno. Eso es el relativismo. Lo bueno o lo malo, lo verdadero y lo falso, lo determina la perspectiva de la persona o lo determina el observador. Cuestión que bíblicamente es un error. La Biblia me dice que llamemos a lo bueno bueno, a lo malo malo, que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Uno de los conflictos mayores que tenemos con el mentorado y con el ejemplo a seguir es que nosotros no podemos tener una doble corriente, una dualidad de corrientes. No podemos estar diciendo hoy que la salvación es por gracia y mañana decir que la salvación es por fe. No podemos estar diciendo hoy que Dios es amor y estar diciendo mañana que Dios dejó de amar al mundo. Entonces nosotros debemos de tener una uniformidad de contenido basado en la palabra, basado en la verdad. Aunque a mí no me parezca, la palabra es verdad. Aunque yo no esté de acuerdo con cierto principio, la palabra sigue siendo la verdad. Aunque mi mentor no esté de acuerdo con algo de la palabra, por sobre la palabra de mi mentor, la verdad va a estar en la palabra de Dios. Por sobre mi criterio, por sobre mi pensamiento, por sobre mi pensar, mi accionar, mi sentir, la Biblia siempre va a ser la verdad y será el primer fundamento para que nosotros seamos mentores que caminemos en la verdad. Hace poco escuchaba a alguien que me decía, como la palabra dice o como la Biblia dice, para el amor no hay edad. Y a mí me causó mucha gracia ese decir, comenzando porque esta persona lo dijo con mucho énfasis, con mucho criterio, pero la verdad es que la Biblia en ningún momento menciona esto. Verdad es como que el fruto prohibido del Génesis era una manzana. Para muchas personas eso es una verdad, pero la palabra a mí no me dice esto. Entonces, yo debo valorar todo consejo, debo valorar toda palabra a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, más que el criterio del ser humano. Muy bien, vamos con el segundo punto, además de la parte intelectual. Vamos a valorar también, que me parece interesante, es la parte de la práctica. Vamos a poner acá, número 4, valorando, que ya vimos el principio 1 y 2, la parte de la práctica. Ay, disculpen los garabatos, ¿verdad? Siempre lo digo. Cristo siempre explica su estilo de enseñanza. Y él dice, había un hombre que fue a sembrar. O a cierta mujer se le perdió una moneda. O un hombre poseía una labranza. O un rey se fue lejos y repartió talento. Siempre él buscaba la manera de hacer que la enseñanza fuera algo más práctico. Pero Cristo viene, por ejemplo, a hablar del amor, pero él da la máxima expresión de amor. Entonces, cuando hablamos de la parte práctica, lo primero que nosotros debemos de notar en la parte práctica es la demostración. Demostrar. Hay un principio en el mentorado que dice más o menos así: yo hago, tú observas. Paso 1. Paso 2. Hagámoslo juntos. Yo lo hago, tú estás a la par mía, hagámoslo juntos. Y el paso número 3 es, tú lo haces
yo te observo, yo superviso. Y el último paso es, tú lo puedes hacer solo. Tú lo haces y alguien más te observa. Pero ¿cuál es el principio de este mentorado? Es el principio de la demostración. Entonces, el primer perspectiva de la parte práctica, demostrando los principios. Repito, lo hemos mencionado antes, pero lo vamos a repetir. El primer principio es, yo lo hago, tú estás observando. El segundo principio es, hagámoslo juntos. Tú lo haces, yo te acompaño, estamos haciéndolo juntos. El tercer principio es, tú lo haces, yo te superviso, yo te mentoreo, yo te aconsejo. Tú lo haces, tú estás aquí para él. Y el último principio es, tú lo haces, alguien más te está observando. Eso hace que el efecto práctico se vuelva multiplicador. Pasó con Cristo, por ejemplo. El mentorado de Cristo, repito, dura 3 años con sus discípulos. Pero después de esos 3 años, dice, yo me voy, es necesario que me vaya. Y hoy se envía un consolador que les va a enseñar todas las cosas. O sea, el mentorado continúa, aún después de mí, dice Cristo, el mentorado continúa con el Espíritu Santo. Continúa acá. ¿Qué significaba esto? Que ellos iban a seguir aprendiendo, pero la parte que Cristo les iba a enseñar, se lo enseñó durante esos 3 años. Cuando el Espíritu Santo viene, les revela los misterios del poder de Dios a través de los milagros que ellos ya habían visto, a través de las sanidades que ellos ya habían visto, de la liberación de demonios que ellos también ya habían experimentado, pero tenían algo, hablaban con denuedo, hablaban con autoridad y hablaban con poder, porque esto era algo que no habían experimentado antes del Pentecostés. Entonces, el mentorado continúa, pero lo primero que ellos tuvieron que ver fue una demostración del poder de Dios. Al ver ellos la demostración del poder de Dios a través de los milagros de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, entonces dijeron, está demostrado que este sistema, o que esto que hace este hombre, o que esto que hace este Hijo de Dios, vale la pena. Entonces lo primero que nosotros podemos hacer es demostrarle a las personas que tenemos a nuestro cargo, demostrarle a las personas, 2 discípulos que están abajo de nosotros, que un estilo de vida tomado de la mano de Dios vale la pena. Número 2, estamos hablando del sentido de delegación. Delegar. En segundo lugar tenemos la parte de la delegación y en tercer lugar la parte de la supervisión. De alguna u otra manera, el Espíritu Santo queda haciendo un trabajo en esta tierra después de la delegación que Cristo nos deja. Mateo 28:19 y de hacer discípulos. Mateo 22 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces aquí está resumiéndose en 3 asignaciones. La asignación de la adoración con el amarás al Señor tu Dios, la asignación del amor al prójimo, la asignación de hacer discípulos y de discipular, y la asignación de predicar el Evangelio a todas las naciones, de ser testigos de Jesucristo. Entonces, la delegación estaba, ¿quién iba a supervisar esto? El Espíritu Santo. Él es el que nos va diciendo si vamos haciendo el trabajo o no vamos haciendo bien el trabajo. Y por último, viene la parte de la propagación, obviamente. Cuando nosotros ponemos en práctica los principios bíblicos y enseñanzas, no es para adquirir conocimiento y que seamos cabezones espirituales, sino que la intención de adquirir conocimiento, la intención del discipulado, la intención del mentorado, es que estas personas pongan en práctica lo aprendido, y al poner en práctica lo aprendido, ellos puedan formar en otros discípulos que también vayan a crear un efecto multiplicador. Entonces, cuando Jesús subió al cielo, dijo, yo me voy, pero la autoridad que yo tengo se la delego a ustedes, que son la iglesia. La palabra dice claramente que nosotros tenemos la autoridad de Cristo, la mente de Cristo, entonces podemos ponerlo en práctica, así como Cristo delegó a los 12 apóstoles delegaron a la iglesia, y la iglesia hoy está formada por todo un cuerpo de dones y ministerios, y cada uno de ellos debe desarrollarse, desempeñarse y multiplicarse. Teniendo estos principios, entonces terminamos la clase de hoy, el modelo de Cristo como nuestro mentor, tema número 10, ¿verdad? Marcos lo dice, él delegó apóstoles, les enseñó, nos instruyó, y al final, todo lo que hacemos para el Señor tiene recompensa, todo lo que hacemos para Dios vale la pena. 1 Corintios 15:58 nos dice que lo que hacemos no es en vano. Gracias, amados hermanos y hermanas, por acompañarnos en esta lección. Que Dios les bendiga.